La 1 de la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y está el señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde. Muy tranquilo en México, obviamente, porque es pues un día no laboral. No hay bancos, se ven las calles, pues realmente. Ojalá sí estuviera siempre en términos de tráfico, es una maravilla. Creo que siempre decimos lo mismo. Pero es interesante porque en el tipo de cambio, aunque no está abierto el mercado mexicano, pues sí, el peso mexicano es muy líquido y entonces está en 20,20 centavos, se apreció un poco. Es realmente interesante, sobre todo porque los nombramientos que va haciendo Donald Trump sí van dejando claro que esto va en serio. Me refiero a esto que el tema de la migración particularmente y el tema de los aranceles. El tema de los aranceles relativo a México, creo que ahí todavía falta entender exactamente cómo va a intentarlo, pero sabes que en su red social, Truth Social, alguien puso que planea declarar emergencia nacional para usar al ejército en las deportaciones masivas y Donald Trump puso es correcto. Y entonces pues ya nombró a Stephen Miller, que es un verdadero halcón en materia de migración. Ya nombró a la exgobernadora de Dakota, que también como secretaria de Seguridad Interna del Homeland Department Security, y pues al zar de la frontera. Entonces, pues esto es relevante para México, sobre todo porque 10 millones de familias dependen de las remesas y esto sí se puede ver afectado con los meses. Evidentemente yo no creo que logre deportar a 11 millones, ni siquiera estoy seguro que logre 2, porque eventualmente eso va a chocar con uno de los elementos que lo llevaron a la Casa Blanca, que es la inflación en Estados Unidos, que sí. Pues tú que viajas bastante, yo también he estado, este año he ido algunas veces y pues sí notas la inflación en los Estados Unidos, está alta. Muy alta, ¿eh? Sí, fuiste, lo platicamos, ¿no? Fuiste a Orlando y vaya que sí se siente y en distintas partes, ¿no? O sea, no es un tema específico y eso me lleva al otro asunto del presupuesto que lo comentamos hoy más temprano. Simplemente decir que pues sí está muy alejado de las proyecciones de crecimiento y no es un año típico, ¿no? Porque lo platicamos en 2023, pues ahí sí el desfase, digamos, entre lo que proyectaba la Secretaría de Hacienda y lo que realmente ocurrió, pues le da la razón a la Secretaría de Hacienda. En 2024 totalmente no, de hecho crecimos o vamos a crecer la mitad de lo que proyectaba Hacienda para el presupuesto 2024 y para el 2025, considerando los desafíos que implica la presidencia de Donald Trump, pues se antoja complicado y sobre todo porque en un año de transición, aunque haya continuidad en el gobierno, siempre se ralentiza el crecimiento económico por el tema de la inversión pública y la inversión privada. Y los datos del presupuesto, pues en parte eso refleja, ¿no? Hay una contracción del gasto importante. Que hay algo positivo, sin duda, es lo de la CFE, porque los cuellos de botella que impiden que podamos crecer más gracias al famoso nearshoring, pues tiene que ver con los umbrales, por ejemplo, de producción no conectada a la red, la producción para pequeñas empresas y, por supuesto, el que los jugadores grandes puedan conectarse a la red eléctrica nacional. Y lo que viene ahí aprobado, lo que presentaron la semana antepasada, se ve positivo en ese sentido. Y lo que viene en el presupuesto en términos de la CFE, pues es un aumento de 10% y eso yo creo que sí es positivo porque se requiere una fuerte inversión en materia eléctrica. Obviamente nunca es suficiente, pero sí es complicado si hay un desfase de crecimiento de más de 2% entre lo que está pensando Hacienda y lo que realmente ocurre, si no es que más, ahí vienen ajustes que te puede pegar por dos lados. O te endeudas de más y entonces ahí viene un deterioro en la calificación de las compañías calificadoras, valga la redundancia, y eso eventualmente te puede encarecer el financiamiento no solo para el país, sino, me refiero para el país, para el soberano, para las finanzas públicas, sino para todas las empresas que operan en México. Y en segundo lugar, pues tienes que hacer una reforma fiscal. Ya la semana pasada dio a Dijo que conocer no, la presidenta, que no le dijo parecía. que todavía no, que se podría, o sea, dejó un resquicio ahí de posibilidad de que pueda ocurrir, porque el secretario de Hacienda ya le había dicho a legisladores que sí podría ocurrir. Es que no están cuadrando los números. Todo va a depender cómo se va materializando la realidad en los primeros 2 trimestres, Claro. la primera mitad del próximo año. Yo sí creo que no debemos engañarnos y pensar que Trump 1.0 va a ser igual que Trump 2.0. No. Va a ser bastante más Viene radical. reloaded y además de todo muy, muy agitado y lo Sí. hemos platicado aquí. Ya no tienes el incentivo que te puede tranquilizar de la reelección. Sí, no. Entonces, Sí, y además
comparado con 2016, su mandato, en términos de votos, es muy enfático, ¿no? Sí, aquí O sea, no fue churro, digamos, no fue porque... Porque la vez pasada, suena muy coloquial, pero fue poco por el sistema de colegio electoral, ganó en unos estados. Aquí fue contundente. Fue contundente. Los estadounidenses están nativistas, digamos, están aislacionistas, y eso me lleva al otro tema que es interesante cómo no le ha pegado a los mercados, y es pues la autorización que hizo Joe Biden en términos, bueno, no autorización formal, pero que le dijo a Zelensky, sí puedes utilizar los misiles que te hemos proveído en territorio ruso. Y los rusos que ya dijeron, oye, le estás echando gasolina al fuego. Es otro que tampoco ya tiene ningún incentivo para moderarse. Para nombre. Entonces la situación está complicada, sí, ¿no? Y hay cuidado México porque lo que ocurrió la semana pasada, el episodio con el embajador Ken Salazar, nos lo podíamos haber ahorrado, porque sigue siendo el presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero. Y te puede hacer la vida difícil y dejar cosas ahí muy visibles que no quieres que te deje visibles. Sí. Oye, Paco, una nota rápido en estos 2 minutos que me quedan. ¿Sabes que Nvidia estaría trabajando con Google para desarrollar un procesador de esto de cómputo cuántico? El día que haya computadoras cuánticas ya funcionando de manera muy extensa, va a cambiar el mundo de manera muy radical, sobre todo porque todo el encriptamiento pues deja de estar. De hecho, o sea, deja de existir porque tiene una capacidad de cálculo que todos los passwords y todo lo que quieras, el encriptamiento de los mensajes y de las comunicaciones cambiaría. Obviamente se encriptaría en unas escalones adicionales, pero vamos a estar en una nueva era desde el punto de vista de la humanidad. Lo que hoy conocemos con la inteligencia artificial generativa se potenciaría en órdenes de magnitud y estaríamos rápidamente en otra era. Y es interesante porque Nvidia, Jensen Huang, su fundador, siempre ha tenido esta visión de ir un poco más adelante. Por eso llegó también posicionado, va a reportar esta semana, a la era de la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque empezó a trabajar con ellos desde hace mucho tiempo, antes de que esto se convirtiera en una gran tendencia. Y si esto eventualmente ocurre en los siguientes 10 años, prepárate porque el salto todavía va a ser mayor. Y por eso, de ahí la relevancia de esta noticia, en donde, de acuerdo a Bloomberg, pues estaría trabajando con Google para desarrollar esta tecnología que antes pues se consideraba básicamente de ciencia ficción. Así que pues está interesantísimo, Paco, porque está avanzando esto a pasos agigantados. Muy bien. Señor Pacheco, gracias.